Hola, la idea del presente video es hacer un pequeño recorrido sobre los tres textos que conforman el material bibliográfico propio de esta clase, que corresponde al Estado argentino y su transformación, soberanía y deuda externa. Esos tres textos son: el primero, Evolución y tipología histórica del Estado; el segundo es Reformas del Estado en tiempos de neoliberalismo; y el tercero es Estados nacionales y organismos multilaterales de crédito. En el primer texto, Evolución y tipología histórica del Estado, lo que presentamos ahí es un compendio de lo que en el marco de la ciencia política se da cuenta de cuatro tipos o modelos históricos de Estado. Entonces se van a ver esos cuatro, que son Estado absolutista, Estado liberal, Estado de bienestar y Estado keynesiano de bienestar. En conclusión, terminamos exponiendo en ese texto es que aún a pesar de las distintas modificaciones que el Estado ha sufrido a lo largo de su historia, continúa siendo la unidad política y territorial bajo la cual se aglutinan agrupamientos humanos y es una entidad a partir de la cual se imparte poder en las sociedades. Ese sería básicamente el resumen de ese primer texto. El segundo texto da cuenta de las reformas del Estado en tiempos de neoliberalismo. Y lo que ahí me interesa básicamente analizar es cuáles son las ideas o el conjunto de ideas que han generado pensamientos para efectivamente motorizar acciones. Porque cuando hablamos de reformas del Estado, a lo largo de la historia, vamos a ver que el Estado no siempre ha sido el mismo. La pregunta es, ¿de qué manera ha ido evolucionando o involucionando, depende de cómo lo veamos, a lo largo del tiempo? Pero nos vamos a detener específicamente en las reformas del Estado en tiempos del neoliberalismo. ¿Y qué hablamos con esto? ¿O a qué se refiere? Específicamente damos cuenta de cuáles fueron las ideas que motorizaron las reformas del Estado a fines de los años 70, y si queremos buscar los orígenes de esas modificaciones sufridas por el Estado, los vamos a encontrar casi hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, y hay, entre varias otras, pero quizás el libro germinal, es el de Friedrich Hayek o Friedrich von Hayek, que es el que efectivamente plantea en una obra de 1944, en un libro que se llama Camino de Servidumbre, cuál es efectivamente la idea central que él plantea respecto del Estado. Él dice, en líneas generales, y ha sido muy eficaz en ese sentido, él planteaba que la planificación económica conduce necesariamente a la dictadura y a la supresión de la libertad. Esto quizás sea moneda corriente en nuestro país, esto se escucha de manera recurrente, pero fíjense, los orígenes es 1944. Ya en aquel momento, esta obra de Hayek, que en realidad sumará a otras personalidades del mundo académico, su planteo esencial tiene que ver con una prédica contra un tipo de Estado. Y contra el tipo de Estado que estaba pregonando era específicamente contra el estado de bienestar. Toda la crítica del neoliberalismo respecto del Estado es respecto de su accionar. Entonces, todo su trabajo se centra en limitar los mecanismos de control del mercado por parte del Estado. Y el argumento siempre será el mismo: es una amenaza letal a la libertad, no solamente económica, sino también política. Estas argumentaciones fueron dando origen a lo que después conoceremos como los pilares del neoliberalismo. La argumentación estaba centrada contra el igualitarismo, que de alguna manera y de forma relativa lo había producido o lo estaba produciendo el estado de bienestar keynesiano, pero para estos promotores del neoliberalismo decían que, ojo, que este tipo de igualitarismo lo único que hace es destruir la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la que, para los neoliberales, es la que depende la prosperidad de todos. El propósito, entonces, fue generar reformas del Estado, y la atención siempre estuvo centrada en
que todas las recomendaciones, todas las reformas, las recomendaciones que tendrían a enfatizar básicamente un eslogan que se escuchó en muchos lugares: la necesidad de menos Estado en lugar de plantear un mejor Estado. Esto lo plantea Oscar Oslak en uno de sus libros donde da cuenta de las reformas del Estado, y el mismo Oslak plantea que en todos lados donde se hizo reformas del Estado hacia finales de los 80, que dieron cuenta de un nuevo tipo o modelo de Estado, Oslak dirá entonces que existen básicamente al menos 4 medidas a las que habitualmente se apeló para dar cuenta de las reformas del Estado. Y ello se da cuenta de la privatización, la desmonopolización, la desregulación y la descentralización. Eso, para el caso argentino, es algo bastante conocido por todos aquellos que han vivido a partir de los 90 con cierta conciencia, y veremos que en el caso argentino las reformas que se introdujeron o que se produjeron sobre el Estado, si bien las más fuertes fueron entre 1989 y 1999, no fue la primera vez que se planteaba la necesidad de una reforma. Ya durante casi el final del mandato del gobierno de Raúl Alfonsín, hubo presentación en el Congreso de la Nación de proyectos de ley para reformar el Estado. Lo que sí se dio entre 1989 y 1999 fue quizás el más audaz y radicalizado proceso de ajuste estructural del Estado en la República Argentina. Básicamente, las reformas aplicadas sobre el Estado argentino en la década de los 90 tuvo como ejes primordiales una reforma comercial que básicamente apuntaba a la reducción de aranceles a la importación de productos. Por el otro lado, una reforma tributaria que estuvo sustentada en 3 pilares fundamentales. Por un lado fue concentrar la estructura impositiva de impuestos indirectos. Ahí es donde efectivamente cambia inclusive el monto del IVA, del impuesto al valor agregado. El segundo fue eliminar los regímenes de promoción industrial y regional. Y en tercer lugar, lo que se aumentó es a partir de una nueva ley penal tributaria, aumentar el riesgo de evasión de impuestos para dar credibilidad a la lucha contra la evasión fiscal. Y el mayor plan que fue llevado a cabo durante las reformas del Estado en los años 90 fue el plan de convertibilidad, que básicamente establecía que la moneda argentina, el peso, valía igual que un dólar norteamericano. Lo que sí sucedió es que no estaba respaldado con reservas en el Banco Central, como es habitual en todas partes del mundo. Es importante, lo van a ver en el texto, pero es importante remarcar cómo operaron esas reformas del Estado, por ejemplo, en el ámbito laboral. Se calcula que a nivel global el empleo público en el nivel federal descendió de 1 millón de agentes en 1989 a 298.000 en 1998. Entre lo clásico que podemos recordar o que podemos apuntar respecto de estas reformas del Estado en los años 90, tiene que ver con la transferencia de responsabilidades del Estado nacional a las provincias o a los estados provinciales en básicamente educación y salud. Ahí es cuando básicamente se habla de el traspaso de competencias de la esfera nacional a la esfera provincial de estos dos grandes servicios públicos que presta el Estado. Lo que sí sucedió en los años 90 fue que no todas las reformas estuvieron acompañadas estas competencias con dinero como para sustentarlas. El discurso reformista de todos los años 90 estaba centrado en, básicamente, menos burocracia y más eficiencia. Pero Argentina no era el único país que había aplicado estas reformas. En principio lo habían. En Argentina se quiso aplicar de la misma manera, pero a las claras ese tipo de
reformas no dieron los resultados que sí dieron en otros países. Se aplicó de manera acrítica en un tiempo para nada prudencial, sino que en el lapso de un poco menos de 10 años, las reformas del Estado habían producido un Estado muchísimo más pequeño, con prácticamente ningún tipo de injerencia en la prestación de servicios y mucho menos en la producción de ellos. El tercer y último texto que proponemos para esta clase tiene que ver con los estados nacionales y los organismos multilaterales de crédito. Y ahí lo que vamos a trabajar se centra en de qué manera ha afectado históricamente la contracción de deuda externa de parte de la Argentina y ha socavado su soberanía. El texto, que lleva por título Estados nacionales y organismos multilaterales de crédito, pretende dar cuenta del mecanismo ominoso que ha resultado y que resulta ser siempre la deuda externa, no solo para la República Argentina, sino para cualquier Estado deudor. Vamos a dar cuenta de la primera solicitud de un empréstito a la banca Baring Brothers en 1824 por el gobierno de Bernardino Rivadavia, y ya vamos a ver que desde un inicio el dinero solicitado para realizar obras en el puerto de Buenos Aires y otras obras menores de urbanización, en primer lugar no se cumplió, en segundo lugar se devolvió casi 5 veces el monto nominal y cerca de 9 veces el monto recibido, y no solo eso, sino que se tardó 120 años en devolverlo. Por el otro lado, vamos a ver de qué manera siempre la deuda se ha convertido desde un principio en uno de los principales condicionantes del desarrollo nacional y un obstáculo importantísimo para la toma de decisiones políticas autónomas por parte de los gobiernos argentinos. Ahí hacemos un pequeño raconto de en qué momento surge el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, básicamente generados por aquellos países que se dieron vencedores de la Segunda Guerra Mundial, o la llamada Segunda Guerra Mundial, con bases básicamente en Europa y en Asia. Y ahí vamos a ver específicamente cómo ha impactado el pago de la deuda de un país contraída con acreedores externos. Siempre, para el caso argentino y para cualquier otro, esto significa como contrapartida una deuda interna que se traduce indefectiblemente en menos recursos del Estado para brindar servicios esenciales y básicos como educación, salud, seguridad física, entre otros. Por otro lado, también vamos a verificar que en la gran mayoría de los casos siempre la deuda que contrajo la República Argentina fue para pagar deuda vieja. Esto es lo que en término técnico es refinanciamiento de deuda. Esto los argentinos lo tenemos muy en claro. Por otro lado, vamos a ver que los préstamos solicitados pocas veces fueron empleados para lo que efectivamente se solicitó. Y por otro lado, vamos a ver que en líneas generales el pago de la deuda siempre ha operado en contra del desarrollo nacional. No por nada Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial recién en 1956, decisión tomada por un gobierno de facto. Durante los dos gobiernos de Juan Domingo Perón, los primeros dos gobiernos, él había decidido que Argentina no ingrese a estas dos instituciones financieras porque desde un inicio las consideró injerencistas y que operaban contra el desarrollo nacional. Por otro lado, en el texto vamos a sostener que una deuda per se no es ni buena ni mala, ni beneficiosa ni perjudicial. Lo que es importante es definir para qué efectivamente se solicita esa deuda. Vamos a ver que en algunos momentos de la historia argentina hay deuda que se solicitó para el desarrollo nacional, pero el problema es cuando se solicita deuda que es para financiar o refinanciar deuda anterior, y por el otro lado siempre es importante cuáles son los acuerdos y las condiciones bajo los cuales se solicita esa deuda. Por otro lado, vamos a ver que el mayor crecimiento de la deuda externa argentina se dio en el último periodo del gobierno cívico-militar, entre 1976 y 1983,
donde al inicio de la dictadura cívico-militar, en 1976, Argentina debía en total 4.500 millones de dólares y hacia el final de 1983 la Argentina debía 45.000 millones de dólares. Esto es 10 veces más en el periodo de 7 años. Ante el déficit en las cuentas públicas de un país, no son muchos los caminos a adoptar. Por un lado existe la posibilidad de que el país se autofinancie, es decir, a través de recursos propios, y esto normalmente los países lo que hacen es reducir su gasto público, y por el otro lado es vía financiamiento externo. Esto es lo que la Argentina históricamente ha hecho. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué o cuáles fueron las razones por las cuales los gobiernos argentinos históricamente han intentado mantenerse al día con el pago de la deuda externa? Básicamente porque un país que no está al día con su deuda externa es un país con estatus de no confiable. Y la necesidad de tener ese estatus en un concepto internacional de una economía globalizada es muy importante. Hemos asistido en las últimas semanas a un gran logro por parte del gobierno nacional a través de su Ministerio de Economía, que ha logrado refinanciar la deuda externa argentina, que en los últimos años ha sido exponencial. Durante el año 2018, no solo la Argentina ha recibido préstamos del Fondo Monetario Internacional, sino que también ha colocado deuda a través de bonos en el lapso de 100 años. Esto es inédito, no solo en la historia de nuestro país, sino en la historia de la economía mundial. Nunca antes había sucedido que un gobierno coloque deuda a 100 años. ¿Por qué entonces es importante que los gobiernos estén al día con el pago de su deuda externa? Como ya dijimos, porque por un lado pierde el estatus de confiable y por el otro lado corre el riesgo de que sus bienes en el exterior sean embargados. En síntesis, ¿por qué es necesario que los gobiernos estén al día con el pago de su deuda externa a través de distintas refinanciaciones? Porque al menos que un gobierno decida la autarquía total, esto es lo que implicaría aceptar la interrupción de todo tipo de intercambios internacionales, ningún país endeudado puede elegir el camino de la insolvencia, ya sea intencionado de hecha, razón por la cual siempre lo más conveniente es llegar a acuerdos con los acreedores. Otra forma es imposible.